Volvemos a la información dura y dolorosa para los peruanos porque estamos ya conectados con Yude Simón, expresidente del Consejo de Ministros. Yude, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, Exitosa. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Pedro Paredes, la saluda Yude. ¿Qué tal? Buenos días. Para conversar en estos momentos sobre lo que está pasando dentro del gobierno. Mirta Vázquez acaba de renunciar y el presidente comienza a parchar diciendo que él va a renovar el gabinete ministerial. ¿Sensación de desgobierno de ahora o de siempre, Yude? ¿Cuál es tu opinión? Bien, Pedro, te reitero la gratitud por la entrevista. Y te digo, lo primero que tengo que decir es que estamos viviendo un momento catastrófico prácticamente. O sea, hoy día o salimos de la catástrofe para entrar a un proceso de reevaluación o entramos a un periodo bien de una inestabilidad tremenda. La verdad es que todo se ha hecho mal, todo. Hemos apoyado la mayoría de peruanos por la estabilidad democrática. Mucha prensa ha metido mucha leña para que la situación sea caótica. La prensa ha cumplido un rol, con algunas excepciones, por supuesto, ha cumplido un rol bastante lamentable. El Ejecutivo no ha parado de dejar cometer errores. Ese proceso de aprendizaje ya debió pasar a los 30 días, 40 días, pero lamentablemente han pasado 6 meses. El comportamiento tanto de la primera ministra como del ministro del Interior. Yo vamos a retomar la comunicación contigo, por favor, para que de esta manera podamos tener una mejor comunicación. Y vamos a restablecer la llamada a través del teléfono. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM. Bueno, y tenemos que comenzar a ver exactamente cuál es el perfil del presidente del Consejo de Ministros. No a la medida de quien esté hablando o de un político, sino a la medida de lo que el país en este momento necesita. Porque también es cierto, una realidad ineludible es que el Congreso de la República, al ministro que designa el presidente Pedro Castillo, inmediatamente comienza a intentar encontrarle algo debajo de la alfombra. Y muchas veces, aunque no tenía ningún pasado condenatorio, ningún pasado bastante complicado, intentaban generarle una condición suficiente para que pueda ser interpelado. Aunque sea por el gatito que se le murió. Querían interpelarlo por una u otra razón y muchas veces sin motivo aparente. Retomando la comunicación con Yude Simón, expresidente del Consejo de Ministros. Vayamos al grano, Yude. ¿Cuál tendría que ser el perfil? No del presidente del Consejo de Ministros, sino del gabinete ministerial en su pleno como cuerpo colegiado que tenga que designar otra vez el presidente de la República, Pedro Castillo. Tiene que ser un gabinete de amplia base, un gabinete muy democrático, un gabinete que sea capaz de tender puentes a todas las fuerzas. Incluso yo me atrevería a un primer ministro que se reúna con los propietarios de la prensa y decirle, bueno, basta ya, el Perú es primero, y que tenga la capacidad, de tener propuestas que satisfagan al país, pero que también quiten todas esas dudas, quiten toda esa campaña de insultos también, de calificativos también, y nos pongamos a gobernar todos, tanto el Ejecutivo como la sociedad civil, como la propia prensa, que tiene un papel fundamental que jugar, y a la oposición decirle, oiga, no nos lleven a la desgracia. Y el presidente, señor presidente, ya no se prepare, comience a asumir liderazgo, tenga asesores que realmente lo ayuden. Usted no se está jugando su prestigio, usted está jugando la vivencia de el futuro del país, que tenga que darle al país viabilidad. O sea, usted no es el personaje principal, el personaje principal es el país, y la estabilidad económica, la estabilidad social. O sea, no confundamos las cosas, porque los presidentes, los políticos pasan. Ya, pero Yude, hay una situación que, por ejemplo, también se ha venido registrando constantemente, que es el entorno del presidente. Lo dijo en su momento Héctor Béjar. Cuando salió, comenzó a hablar del entorno presidencial que le estaba haciendo daño. Habló Guido Bellido también, y ahora habló también Mirta Vázquez. Entonces, el problema, al parecer, siempre es el presidente que toma malas decisiones de quiénes le van a rodear. Y no es tanta la prensa o tampoco es tanta la oposición, porque el presidente tiene parte y muy grande dentro de lo que está pasando en el país. Ahí yo creo que, con todo el respeto y el aprecio
a la ex presidenta del Consejo de Ministros, incluso al doctor Avelino Guillén, que me parecen los dos personajes muy importantes y que han hecho esfuerzos. Sin embargo, yo creo que debieron poner desde el principio poner las cosas en claro. Porque imagínense ustedes que si la primera ministra o la presidenta del Consejo de Ministros encuentra que los asesores no están funcionando, le dice: señor presidente, si usted no cambia esto, nos vamos a la ruina, y no acepto. Pero ahorita comenzar a decir cosas es muy tarde. Ya se hizo y es muy tarde. Ahorita lo que hay que poner, como te vuelvo a repetir, es que quien entre ponga las cosas en claro y el presidente tenga las cosas claras. La prensa tenga las cosas en claro. O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte. Ya, Yude, Perú Libre desde siempre viene pidiendo su cuota de poder. Y lo acaba de decir también el día de ayer Vladimir Cerrón, y Guido Bellido pide un jefe de gabinete que sea de guerra, un ministro de guerra. El presidente o quien ocupa la jefatura del gabinete debe ser alguien de Perú Libre, alguien del partido de gobierno. Tiene que ser necesariamente, no de Perú Libre, alguien necesariamente de izquierda. Mira, el APRA puso su primer ministro Zapestas. Acción Popular Belaúnde, cuando vivía, puso sus primeros ministros preundistas. Igual Humala, igual todos. O sea, el problema no es que sea Perú Libre, el problema es qué es lo que quieren hacer. Si es un primer ministro que va al choque, si es un primer ministro que dice: este es nuestro programa y solamente está con nuestro programa, nos vamos a la derrota. Yo he conversado en algunas oportunidades con el doctor Cerrón el hecho que hay que tener muchísima más amplitud. No es un problema de terroristas, no es un problema de comunistas, no es un problema de derechistas, es un problema nacional. Mira, el comunismo en el mundo no existe. Tiene un país que sea comunista. O sea, lo que necesitamos es amplitud. Hoy día el Perú lo que necesita es, más allá de la camiseta, necesita gente con capacidad. Si Perú Libre tiene un cuadro, tiene un profesional que pensemos que sea exitoso, que sea dialogante, que lo ponga. Pero hoy día yo creo que para la estabilidad del país, el presidente Castillo tiene que saber seleccionar a su primer ministro que tenga ciertas características. Las características que tenía Mirta son las buenas características, pero más allá de las características se necesita qué cosa queremos hacer, que se pongan las propuestas en blanco y negro y sobre eso avancemos, pero dialogadas. Pero lamentablemente pareciera ser que el Ejecutivo, o al menos el entorno del presidente Pedro Castillo, o el propio presidente, no sabe exactamente qué cosa quiere hacer con el país. Eso va a significar situaciones muy difíciles, muy complicadas, más complicadas que la que estamos viendo hoy día. Así es, el presidente se está jugando su última jugada, te lo digo con mucha franqueza. El presidente hoy que juega su última jugada de ajedrez. No tiene más opción. Si se equivoca en buscar un ejecutivo dialogante, si se equivoca en buscar un enfrentamiento con todo el mundo, y esa oposición mantiene esa posición recalcitrante, simplemente el Perú se va al precipicio. Y podrían darse señales, incluso de algunos militares, que están viendo que el país va a la deriva, y entonces se podría cortar la democracia. ¿Tú tienes información, Yude, sobre eso? ¿De que algunos militares estarían viendo la posibilidad de cortar el proceso democrático e intervenir? No, yo creo que van a decir que no, evidentemente, y eso aparentemente es un imposible. Pero si las Fuerzas Armadas, que es la institución que vela por el país, se da cuenta que esto se va al precipicio, que seguimos con los temas como están y que el Perú va a tener una caída económica tremenda y van a haber enfrentamientos, porque van a haber enfrentamientos de una oposición radical y un gobierno que no escucha y que cae en ese juego, entonces cualquier cosa puede pasar. Para terminar, ¿el propio presidente Pedro Castillo le está dando razones suficientes a la oposición parlamentaria para que lo vaquen? Yo creo que el Congreso está provocando y él está cayendo en esa provocación. Creo que ambos están sordos y ciegos si no quieren ver la situación del país. Lo lamento, yo he apoyado al profesor Castillo, creo que tiene que terminar su periodo, pero hoy día ya no está Castillo en mi evaluación ni en la evaluación de miles de peruanos, o millones de peruanos, sino está el país. Es lo que quiero que se entienda. ¿Y te arrepientas de haber apoyado al presidente Pedro Castillo en su momento? No, porque no había opción, pues. Para nosotros no había opción. O sea, la derecha lo que produjo fue Castillo.
O sea, y la prensa con una oposición completamente recalcitrante, insultando de terroristas a todo el mundo, evidentemente le dio el triunfo al profesor Castillo. Y el profesor Castillo hasta ahora tiene todavía una opción, pudo ser la diferencia, pero lamentablemente no lo está haciendo. Bien. Mal asesorado, con gente que está viendo sus cosas personales y no las cosas del país.